Prepárate para una inmersión en un caso que ha desconcertado a investigadores y escépticos durante décadas. Décadas El de... poltergeist de Rosenheim. Ujú. Nos trasladamos a la Alemania de los años 60, a una oficina donde las luces explotaban, los teléfonos marcaban solos y los muebles parecían cobrar vida propia. Listo para desentrañar este misterio conmigo. Desde luego, el poltergeist de Rosenheim es un caso que nos obliga a cuestionar lo que queremos saber sobre el mundo. Tenemos análisis del parapsicólogo Hans Bender, investigaciones de periodistas y escépticos e incluso declaraciones de testigos. Wow. Un auténtico rompecabezas. Exacto. Empecemos por el principio. ¿Qué sucedía en la oficina de Sigmund Adam, el abogado en cuyo despacho se desencadenó todo esto? Imagínate una jornada laboral normal que se convierte en una pesadilla. Las bombillas explotaban sin razón aparente, las lámparas se balanceaban como poseídas por una fuerza invisible, los muebles se movían solos, incluso el líquido de la fotocopiadora se desbordaba sin explicación. Casi nada. Un caos absoluto. ¿Y qué hay de las llamadas telefónicas? He leído que las facturas de teléfono de la oficina estaban repletas de llamadas al servicio de la hora, ¿verdad? Sí, un detalle inquietante. Nadie recordaba haber hecho esas llamadas y la cantidad era desorbitada, como si alguien o algo estuviera jugando con el teléfono. Además, la compañía eléctrica reportaba subidas de tensión inexplicables en la zona. Ya. Al principio se pensó que podría tratarse de un problema con el cableado. Pero algo más estaba sucediendo. Los físicos Friedberg Karger y Gerhard Sicha realizaron pruebas en la oficina y llegaron a una conclusión sorprendente. Detectaron lo que denominaron una forma desconocida de energía. Ajá. Una afirmación que, como puedes imaginar, despertó la curiosidad de muchos y el escepticismo de otros. Claro. Claro. Y ahí es donde entra en escena Hans Bender, el parapsicólogo, ¿verdad? Exactamente. Bender se interesó por el caso y centró su atención en Annemarie Schaber, la joven secretaria de 19 años que trabajaba en la oficina. Su teoría era que Annemarie, sin saberlo, era el epicentro de la actividad paranormal. ¿Y por qué creía eso? Bender argumentaba que el estado emocional de Annemarie, marcada por problemas laborales, una ruptura sentimental y una posible depresión, generaba una energía psicoquinética que se manifestaba en forma de estos fenómenos extraños. De hecho, cuando Annemarie abandonó la oficina y se casó, la actividad paranormal cesó. Es decir, que la energía se desvaneció con la marcha de Anir. Parece una teoría bastante sólida, ¿no? Sí. Pero imagino que no todos estaban de acuerdo con Bender. Por supuesto que no. El caso de Rosenheim atrajo la atención de otros investigadores como Alvin Neumann, Herbert Schiff y Gerd Gunther Kramer, autores del libro Espíritus falsos, estafadores reales. ¡Wow! Ellos llegaron a una conclusión muy diferente. ¿Y cuál era su teoría? Neumann y sus colegas creían que todo se reducía a un elaborado engaño. Durante su visita a la oficina encontraron un bastón de goma escondido detrás de un armario que podría haber sido utilizado para golpear las paredes y simular los ruidos. Un bastón de goma. Suena un poco rudimentario para un engaño tan complejo. Pero efectivo. También encontraron hilos de nylon atados a lámparas y otros objetos que podrían haber sido utilizados para moverlos a distancia. En cuanto a los fenómenos eléctricos, creían que podrían haber sido provocados de diversas maneras, ya sea por una máquina de rayos X cercana o mediante cortocircuitos intencionados. Entonces, sugieren que alguien manipuló las pruebas para crear la ilusión de una actividad paranormal. Exacto. ¿Pero quién y por qué? Esa es la pregunta del millón Sigmund Adam. El abogado de la oficina negó rotundamente estas acusaciones. Pero hay un detalle curioso. Una de las secretarias de la oficina confirmó la existencia del bastón de goma, contradiciendo la versión de Adam. Esto complica aún más las cosas. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Estaba Adam mintiendo? ¿O la secretaria estaba equivocada? No tenemos suficiente información para saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el caso de Rosenheim está plagado de contradicciones y que cada detalle nos lleva a más preguntas. Parece que estamos ante un misterio dentro de otro misterio. ¿Y qué hay de las críticas a la investigación de Bender? ¿Hay algo más que debamos considerar? Sí, hay más voces que se suman al debate. El periodista y escéptico holandés Piet Hein Hovens también criticó la investigación de Bender, argumentando que nunca se publicó un informe completo que permitiera verificar si se habían considerado todas las explicaciones naturales. Es decir, que no hay pruebas concluyentes de que se descartaran todas las posibilidades racionales antes de llegar a la conclusión de que se trataba de un fenómeno paranormal. Exactamente. Hovens puso en duda la rigurosidad del análisis de Bender y por tanto la veracidad del caso. Y él se sumó al físico John Taylor, quien argumentó que las mediciones del medidor de corriente eléctrica supuestamente alteradas por el poltergeist podrían haber sido manipuladas. Una acusación seria. ¿Qué creía Taylor que estaba ocurriendo realmente? Taylor creía que todo se reducía a una combinación de expectativa, alucinación y astucia.
ya. En otras palabras, Claro. que el deseo de creer en lo paranormal pudo haber influido en la interpretación de los hechos. Esto nos deja en una encrucijada. Tenemos un caso con testimonios impactantes, pero también con explicaciones alternativas que no podemos ignorar. ¿Cómo podemos separar la realidad de la ficción en un caso como este? Es de la pregunta clave. Y para responderla necesitamos profundizar en las implicaciones de este caso y en lo que nos dice sobre la naturaleza de la investigación paranormal. Me parece una excelente idea. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos esas implicaciones y trataremos de arrojar algo de luz sobre este enigma. No te lo pierdas. De acuerdo, retomamos nuestra inmersión en el caso del poltergeist de Rosenheim, un caso que nos desafía a pensar críticamente sobre lo que consideramos posible. Totalmente. Hemos escuchado testimonios, analizado pruebas y considerado diversas perspectivas, pero aún no tenemos una respuesta definitiva. ¿Fue un poltergeist, un engaño o algo completamente diferente? Esa es la pregunta que nos debe guiar en esta inmersión. Pero antes de intentar responderla, me gustaría profundizar en las implicaciones de este caso, en lo que nos dice sobre la naturaleza de la investigación paranormal y los retos que presenta. Me parece fundamental. A veces la búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionarnos los propios métodos que utilizamos para encontrarlas. ¿Por dónde podríamos empezar? Empecemos por Hans Bender, una figura clave en este caso. Fue uno de los parapsicólogos más influyentes de su época, pero su trabajo, como hemos visto, no estuvo exento de críticas. Algunos investigadores como Pete Van Hovens cuestionaron la rigurosidad de sus métodos y la falta de un informe completo sobre el caso Rosenheim. Entiendo, si la metodología es cuestionable, las conclusiones también lo serán, ¿no? Es posible que Bender, influenciado por su deseo de encontrar evidencias de lo paranormal, pasara por alto explicaciones más racionales. Esa es una posibilidad que debemos considerar, y nos lleva a una cuestión fundamental, la importancia de la transparencia y el rigor científico en la investigación paranormal. Si queremos que la parapsicología sea tomada en serio, debemos aplicar los mismos estándares de evidencia y análisis que en cualquier otra disciplina científica. Tiene sentido. No podemos basarnos en meras especulaciones o en la interpretación subjetiva de los hechos. Necesitamos pruebas sólidas, verificables e independientes. Y en el caso de Rosenheim, ¿crees que se cumplieron esos criterios? Esa es la cuestión, ¿verdad? Las pruebas son confusas y contradictorias. Tenemos los testimonios de los testigos que hablan de fenómenos extraños, pero también tenemos las explicaciones alternativas que apuntan a posibles trucos y engaños. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Un rompecabezas con piezas faltantes, diría yo. Y en ese rompecabezas el elemento humano juega un papel crucial. Las emociones, las creencias, los miedos, todos estos factores pueden influir en la percepción de los eventos. Exacto. En el caso de la Nemaria, por ejemplo, Bender argumentó que su angustia emocional era la fuente de la energía psicoquinética. Pero, ¿y si esa energía no era más que una proyección de sus propios miedos e inseguridades? La propia Nemaria, años después del caso, expresó sus dudas sobre la veracidad de los fenómenos. Es decir, que ni siquiera la protagonista de la historia está segura de lo que realmente ocurrió. Esto nos recuerda la fragilidad de la memoria, la facilidad con la que podemos reinterpretar el pasado a la luz de nuestras creencias y experiencias posteriores. Un factor que no podemos ignorar en ningún tipo de investigación, especialmente cuando se trata de lo paranormal. Precisamente, la memoria no es una grabación exacta de la realidad, sino una reconstrucción subjetiva y a menudo imperfecta. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos separar la realidad de la ficción en casos como este? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos viendo es un fenómeno genuino o un producto de la sugestión, la imaginación o incluso el engaño? Un desafío complejo, sin duda. ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición para abordar este tipo de casos con la mayor objetividad posible? Ahí está el reto y nos obliga a ser cautelosos. Debemos analizar las pruebas con ojo crítico, considerando todas las posibles explicaciones, tanto las paranormales como las convencionales. No dejarnos llevar por la emoción o el sensacionalismo. La búsqueda de la verdad requiere una mente abierta, pero también una mente crítica y rigurosa. Una mente que, como decías antes, aplique los principios del método científico, observación, hipótesis, experimentación, análisis, herramientas que nos permiten acercarnos a la verdad, aunque esa verdad a veces sea esquiva, como en el caso de Rosenheim. Exacto. El método científico nos proporciona un marco para evaluar la evidencia de manera objetiva, pero incluso con las mejores herramientas, algunos casos como el que estamos analizando nos dejan con más preguntas que respuestas. A pesar de todas dudas, el poltergeist de Rosenheim nos deja con una sensación de asombro y misterio. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de enigmas, de fenómenos que aún no comprendemos del todo. Y nos invita a seguir explorando, a seguir buscando respuestas, a seguir cuestionando lo que creemos saber,
a mantener la mente abierta a la posibilidad de que haya cosas en este universo que aún escapan a nuestra comprensión. Quizás algún día, con el avance de la ciencia y la investigación, podamos arrojar más luz sobre casos como el de Rosenheim. O quizás, como decías antes, el misterio sea parte de su atractivo, parte de lo que nos fascina e intriga. Es posible, pero lo que no podemos negar es que casos como este nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, sobre los límites de nuestro conocimiento y sobre la delgada línea que separa lo posible de lo imposible. Y esa reflexión en sí misma ya es un valioso aprendizaje. Totalmente de acuerdo. En la última parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las diversas teorías que se han formulado para explicar este caso, desde las explicaciones psicológicas hasta las teorías más especulativas sobre la naturaleza de la energía y la conciencia. Será un viaje fascinante a través de diferentes interpretaciones de lo ocurrido en Rosenheim. No te lo pierdas. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en el caso del poltergeist de Rosenheim. Tras analizar las evidencias, contradicciones y las diferentes perspectivas, ahora nos adentramos en el terreno de las teorías, en las posibles explicaciones que se han propuesto para intentar desentrañar este enigma. Un terreno fascinante sin duda, porque ¿qué podría explicar los fenómenos que se registraron en Rosenheim? ¿Fueron obra de un ente sobrenatural, un poltergeist, como algunos creen? Esa es una de las teorías, por supuesto. La idea de que una entidad invisible, quizás conectada de alguna manera a Anna-Marie Schaber, era la responsable de los sucesos. Pero si recordamos lo que hemos discutido hasta ahora, también existen explicaciones alternativas más terrenales, como la posibilidad de un engaño. Efectivamente. Recordemos que Alvin Neumann y sus colegas plantearon la hipótesis de que los fenómenos fueron provocados utilizando trucos y artimañas para simular eventos paranormales. El bastón de goma, los hilos de nylon, la posibilidad de manipular las instalaciones eléctricas, todo esto apunta a la posibilidad de que alguien orquestara los eventos para crear la ilusión de una actividad paranormal. Pero si fuese un engaño, ¿cuál sería el motivo? ¿Quién se beneficiaría de crear esta elaborada falsa suizo? Y no olvidemos las posibles explicaciones basadas en la propia Anne-Marie, en su estado emocional y psicológico. Podría ser que de alguna manera ella fuese la causante de estos fenómenos, aunque no de forma consciente. Ahí entramos en el terreno de la psicoquinesis, la supuesta capacidad de la mente para influir en la materia. Bender, como ya sabemos, creía que la angustia de Anne-Marie se manifestaba en forma de energía psicoquinética, causando los fenómenos inexplicables. Sin embargo, es importante destacar que la psicoquinesis como fenómeno paranormal no cuenta con el respaldo de la comunidad científica. Entonces, la psicoquinesis como explicación queda descartada. No necesariamente. Algunos investigadores sugieren que la mente humana podría tener un potencial aún desconocido capaz de interactuar con el mundo físico de formas que aún no comprendemos del todo. Quizás la ciencia del futuro pueda arrojar luz sobre estas posibilidades. De acuerdo. Pero volviendo al caso de Rosenheim, hay otras teorías que se hayan propuesto para explicar los fenómenos además del poltergeist, el engaño o la psicoquinesis. Sí, algunas más especulativas. Por ejemplo, se ha hablado de la posibilidad de que los fenómenos estuvieran relacionados con algún tipo de energía geomagnética, flujos de energía terrestre que en ciertas circunstancias podrían interactuar con la tecnología y causar efectos extraños. Podría ser que la oficina estuviese ubicada en un punto con una actividad geomagnética inusualmente alta. Esa teoría podría explicar las subidas de tensión eléctrica y el mal funcionamiento de los aparatos, ¿no? Exacto. Y también se plantea la hipótesis de que los fenómenos de Rosenheim podrían estar relacionados con algún tipo de campo morfogenético, un concepto propuesto por el biólogo Rupert Sheldrake que sugiere la existencia de campos de información que influyen en el desarrollo y el comportamiento de los seres vivos. Un concepto bastante complejo, pero que abre la puerta a nuevas formas de entender la realidad y la conexión entre la mente y la materia. Si este tipo de campos existen, podrían estar interactuando con la energía de Anne-Marie, amplificándola y provocando los fenómenos que se observaron en Rosenheim. Es una posibilidad intrigante, pero por el momento no hay evidencias que respalden esta teoría. Es importante recordar que estas teorías más especulativas no tienen una base científica sólida, aunque nos invitan a pensar más allá de los límites de lo que creemos saber, a explorar las fronteras de lo desconocido. Al final, el caso del poltergeist de Rosenheim nos recuerda que el universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de secretos que aún no hemos desvelado, y que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, aún hay mucho que no sabemos, mucho que nos queda por descubrir. La búsqueda de la verdad, como hemos dicho antes, es un camino que requiere paciencia, rigor y sobre todo una mente abierta a lo inesperado. Quizás algún día encontremos respuestas que desafíen nuestra comprensión del mundo, que nos obliguen a repensar nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que continúes con tu propia investigación, a que analices las pruebas, las teorías y las diferentes perspectivas, que saques tus propias conclusiones.
Porque al final el misterio del poltergeist de Rosenheim, como todos los grandes misterios, es un enigma que cada uno debe resolver por sí mismo. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.